El secreto donde estaba oculta la fuerza de Sansón es que esas 7 trenzas formaban un menorá. ¿Qué está diciendo, pastor? Que las 7 trenzas en la cabeza de Sansón estaban formando un menorá, un candelero. Se formaba con 7 trenzas sobre su cabeza, y esto era algo constante, era algo continuo. Por eso la Biblia dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en la vida de Sansón. Porque todo aquel que trae menorá sobre la cabeza, el Espíritu de Dios lo va a tomar. Bendita la gloria de Dios. Por eso cuando Dios miraba a ese niño, miraba sobre su cabeza y miraba el menorá que estaba creciendo en forma de 7 trenzas, y el Espíritu de Dios descendía por la cabeza de Sansón y una fuerza brutal lo tomaba. Como todos los nazareos, cuando perdían su consagración, necesitaban un cordero de 1 año inocente que se sacrificara para que regresara la consagración. Pero les tengo noticias tristes. Sansón en el templo de Dagón no tiene cordero. El día de hoy vamos a hablar sobre 2 secretos que Sansón jamás contó de su fuerza. Miren, 2 secretos que Sansón jamás contó de su fuerza, y uno que Dios guardó en su iglesia. En resumen, la historia de Sansón. Y quizá esto de lo que vamos a hablar el día de hoy, todavía muchos cristianos no lo sepan. Quizá todavía no entiendan las razones principales de dónde estaba la fuerza de Sansón. Pero antes quiero recorrer un poquito para hablar sobre la historia de Sansón, y luego entraremos a los secretos profundos donde radicaba la fuerza de este hombre de Dios. Hablar de Sansón es hablar de un personaje no mitológico, sino un personaje real, que tenía una fuerza brutal, una fuerza extrahumana, sobrehumana, extraordinaria, una fuerza que va más allá de nuestros sentidos. Y escuchen lo que les voy a decir. Mucha gente pinta a Sansón en las series de telenovela, en libros de texto. Pintan a Sansón como un hombre musculoso, como un hombre que tenía unos grandes músculos, un hombre alto, fornido. Pintan a Sansón de esa manera, señoras y señores. Pero pintar a Sansón de esa manera es un error tremendo. ¿Por qué razón? Porque después nosotros tenemos que concluir en que la fuerza de Sansón radicaba en sus músculos, radicaba en lo que él era, radicaba en tanto de ir al gym, en tanto de ir al gimnasio, en tanto levantar pesas. Sería fácil hablar sobre la fuerza de Sansón de esa manera, puesto que se le está pintando de esa forma. Pero no es así, señoras y señores. Sansón era un hombre ordinario. Era un hombre posiblemente tal como están viendo este servidor, un costalito de huesos. No era un hombre como te lo pintan en las novelas, una impresionante escultura griega, romana. No era así Sansón. Sansón era un muchacho, un joven. Lo extraordinario era que lo tomaba una fuerza sobrehumana. Y entonces es ahí que entendemos y podemos decir que realmente en ese jovencito había algo extraordinario y sobrenatural. Nosotros sabemos que Sansón, según la Biblia, desde pequeño fue escogido y seleccionado por Dios. Dios llamó a Sansón desde el vientre de su madre. Y escuchen una cosa, porque quiero resumir rápidamente esta introducción en esta bella historia. Desde el nacimiento, cuando se anuncia el nacimiento de Sansón, el ángel de Dios es el que desciende del cielo, y es el ángel de Dios el que dice que el niño que nacerá será un niño consagrado. En lengua hebrea es un niño nazir o un niño nazareo, que quiere decir un niño consagrado. Y dice el ángel, será consagrado desde su nacimiento hasta su muerte.
Escuchen por favor esta parte. Desde su nacimiento hasta el día de su muerte sería Sansón un jovencito, un niño consagrado. La consagración de un nazareo tenía que ver en 3 votos básicos que hacía la persona. Primero, se mandaba en la ley de Moisés que todo consagrado fuera alguien que no tocara a un cadáver o no estuviera entre los muertos. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Lo segundo era que no se podía cortar el cabello. Y lo tercero era que un nazareo no podía beber vino ni sidra. Esos eran los 3 votos principales y básicos de cualquier nazareo o cualquier niño que iba a ser consagrado única y exclusivamente para servir al Dios Todopoderoso. Y así tenían que vivir durante su vida. Pero Dios había dicho que cualquiera que quisiera terminar con su nazareo, con su nazareato, tenía que hacer nada más algo: ir a una especie de ceremonias, entregarle a Dios esa consagración y decir: termino con mi nazareo y a partir de hoy puedo cortarme el cabello. Y podía hacerlo, y podía beber vino, y podía deleitarse en el vino, y podía estar cerca de cadáveres, porque ya había entregado su día o su consagración. En el caso de Sansón es maravilloso porque es un nazareo único, es un nazir único en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque el ángel ha dicho: será nazareo, será consagrado a Dios desde su nacimiento y hasta el fin de sus días. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Dónde radicaría la fuerza de Sansón? La gente se equivoca al decir: es que estaba la fuerza en su pelo, en su cabello. ¿Y saben una cosa? La fuerza de Sansón no radicaba en su cabello. Escuchen, radicaba en la forma como crecía el cabello. Porque Dios, cuando nació ese niño, hizo un milagro en él desde su nacimiento, señoras y señores. Dios hizo un milagro en ese niño consagrado. El milagro que Dios hizo en ese niño era el siguiente. Atentos aquí. Cuando nació Sansón, los padres empezaron a notar algo diferente en ese niño. Que en su cabello, cuando le estaba creciendo, escuchen este tremendo secreto: a Sansón le estaba creciendo el cabello y no había necesidad que papá o mamá le comenzara a hacer trenzas. Cuando crecía el cabello de Sansón, se estaban formando 7 trenzas. Alaba a Cristo que viene pronto. O sea que era la forma en la que crecía el cabello de Sansón. Por eso cuando tú lees en Jueces 16-19, cuando Dalila lo traiciona y lo entrega, dice que le raparon las 7 guedejas de su cabeza. Le raparon las 7 trenzas que había en su cabeza. Y está escrito: y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. No era en su cabello, porque en su tiempo había muchos consagrados, había muchos nazareos, y no todos los nazareos tenían la misma fuerza de Sansón. Mas sin embargo, en Sansón estaba esa brutal fuerza y fortaleza, porque su cabello crecía en forma de 7 trenzas aquí que se le colocaban. Sus papás miraban su melena, miraban su cabeza, y de repente le crecían 7 trenzas que se iban enroscando la una con la otra. ¿Y saben una cosa? El secreto donde estaba oculta la fuerza de Sansón es que esas 7 trenzas formaban un menorá. Bendita la gloria del Señor. ¿Qué está diciendo, pastor? Que las 7 trenzas en la cabeza de Sansón estaban formando un menorá, un candelero. Se formaba con 7 trenzas sobre su cabeza, y esto era algo constante, era algo continuo. El menorá no paraba de crecer.
Sansón no podía hacerse otro peinado como tú o como yo. Él desde su nacimiento traía un menorá sobre la cabeza. ¿Y qué significa eso, pastor? ¿Saben ustedes lo que significa el menorá en la Biblia? Por eso la Biblia dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en la vida de Sansón. Porque todo aquel que trae menorá sobre la cabeza, el Espíritu de Dios lo va a tomar. Bendita la gloria de Dios. Por eso cuando Dios miraba a ese niño, miraba sobre su cabeza y miraba el menorá que estaba creciendo en forma de 7 trenzas, y el Espíritu de Dios descendía por la cabeza de Sansón y una fuerza brutal lo tomaba. Y nadie podía con Sansón. El enemigo no podía con él, porque el Espíritu de Yahweh Elohim estaba sobre su cabeza en toda su fuerza. Bendita la gloria de Dios. Entonces no era solamente en el cabello, sino en la forma en la cual crecía el cabello. Y escuche lo que les voy a decir. Estoy en la introducción, pero este es un secreto tremendo. Escuchen. Cuando Dios mandó hacer el menorá, dijo lo siguiente: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia delante. El menorá, según Dios, debía estar ardiendo constantemente en el templo judío. El menorá que le crecía a Sansón emanaba aceite, y era aceite fresco sobre la cabeza de Sansón de manera constante y continua. El aceite no paraba, y cuando Dios miraba podía descender. El Espíritu de Dios se metía por las 7 trenzas que formaban el menorá. Y la Biblia dice que el nombre de Sansón significa, o el nombre en hebreo es Shemesh. Shemesh significa brillo del sol, o el hombre que brilla como el sol. Bendita la gloria de Dios. Porque cuando miraban a Sansón sus padres, algo había sobre su cabeza. Había un brillo, había una luz que salía de su cabeza. Era el aceite fresco por donde el Espíritu de Dios lo tomaba. Bendita la gloria del Señor. Oh, bendita sea la gloria de Dios. La explicación de por qué Sansón tenía esa fuerza radica, señores, en el menorá. Él era un menorá caminando sobre la tierra. Él ardía en la presencia de Dios. El Espíritu de Dios lo tomaba. El Espíritu Santo le daba la fuerza, la fortaleza para vencer a sus enemigos. Por eso Sansón, por eso se dice que Sansón tenía una fuerza tremenda. ¿Cuántos nazareos no hubo en la Biblia? Hubo varios. Juan el Bautista posiblemente era uno de ellos, mas no vemos la misma fuerza que tenía Sansón. La razón está en que el caso de Sansón es que él traía menorá sobre su cabeza. Y Dios mandó, dijo: quiero aceite todos los días sobre el menorá. Quiero que el aceite arda. Quiero que el aceite esté constantemente cambiado y sea aceite nuevo. En Sansón el aceite tenía que comenzar por el atardecer, y antes de que se acabara la fuente del aceite fresco, surgía nuevamente aceite sobre sus trenzas, donde el Espíritu de Dios se metía. Bendita sea la gloria de Dios. Atiéndame por favor por estos minutos, porque miren lo que dice la Biblia. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Si el aceite faltaba en el menorá, el Espíritu de Dios no descendía sobre él. La presencia del Espíritu Santo era imposible que obrara en el candelero. Tenía que haber aceite para que el Espíritu de Dios se manifestara y ardiera la presencia del Dios Todopoderoso en medio del pueblo. Oh, bendito sea el Señor. Por eso se nos dice que Sansón tenía esta fuerza, porque el aceite estaba en la coronilla de su cabeza. Pasaba el aceite, le recorría, y entonces tomaba una fuerza sobrehumana y extraordinaria. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo de Dios?
Porque el Espíritu Santo de Dios que estuvo sobre Sansón es el mismo que está aquí el día de hoy. No ha cambiado, su presencia no ha cambiado. Su presencia sigue ardiendo en nuestro medio. Bendita sea la gloria de Dios. Arderá desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová, y será estatuto perpetuo. Por todas las generaciones tenía que haber aceite. Ese menorá tenía que arder, señoras y señores. Y antes de que se apagaran esas lamparitas, tenía que llegar el sacerdote y echar aceite nuevo. Pero ese menorá tenía que arder durante toda la historia de Israel. Los sacerdotes se turnaban para echarle aceite fresco de manera constante. Había unos sacerdotes que por la tarde le echaban aceite fresco. Antes de acabarse se levantaban por la madrugada, otros sacerdotes echaban aceite fresco, pero la llama nunca tenía que apagarse. Por eso cuando tú lees en el libro de Samuel, y antes que la lámpara del templo, o sea, antes que el menorá se apagara, Jehová llamó a Samuel, porque su menorá no puede estar sin el fuego y el aceite de su presencia. Oh, bendita sea la gloria del Señor. Por eso el Espíritu Santo no dejaba a Sansón, porque cada vez que miraba en Sansón el menorá sobre su cabeza, el Espíritu descendía. Sansón no podía apagarse. Sansón estaba lleno del Espíritu de Dios. Era la forma como crecía el menorá. Imagínense ustedes, Sansón no podía hacerse este peinado, ni el suyo. Pero Sansón, cada vez que sentía el descenso del Espíritu de Dios, le entraba por las 7 trenzas, comenzando con el brazo medio, con la trenza media. Por allí entraba y se distribuía el aceite fresco y el Espíritu Santo sobre toda su cabeza, y el calor del Espíritu de Dios descendía sobre todo el cuerpo y el espíritu de Sansón, y se llenaba de una fuerza sobrenatural. Oh, bendita sea la gloria del Señor, que yo siento el Espíritu de Dios aquí. Esto desde su nacimiento, señoras y señores. ¿Y sabían ustedes algo? Que todos los que estamos aquí, según la Biblia, nacimos con un menorá sobre nuestras cabezas. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían que Dios guardó el menorá en la iglesia? ¿Sabían que cada vez que Dios te mira sobre tu cabeza y ve el menorá de oro sobre tu cabeza? Tu fuerza no radica en cuánta sabiduría e inteligencia tienes, ni quién seas, ni cuántos títulos tengas. Tu fuerza viene por el Espíritu de Dios, que te toma desde la cabeza y va sobre toda tu alma, te invade para la gloria de su nombre. ¿Sabían ustedes que cuando Dios nos ve desde el trono, nos mira y nos ve sobre la tierra, Él ve un menorá ardiendo constantemente? Y cuando nos ve como menorá, arde el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Por eso, señoras y señores, miren lo que Dios le revela a Juan. Le dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, dice: los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Fuimos consagrados desde niños, fuimos llamados, fuiste elegido por el Espíritu de Dios. Y cada vez que el enemigo llega a atacarte, hay una fuerza sobrehumana que sale desde adentro del interior. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios arde sobre nuestras vidas, nos usa para su gloria. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Así como Sansón traía el menorá, escuchen, cara a cara, nadie podía ver el menorá de Sansón. Solo miraban trenzas, pero nadie le miraba el menorá. Cara a cara, una plática con Sansón, si tú estuvieras ahí y lo miras cara a cara, no podías ver ese menorá. Nadie podía ver ese menorá. Solo sus padres lo vieron cuando nació. Por eso vieron un milagro. Era un milagro sobre su cabeza, y brillaba como el sol, resplandecía el aceite. Algo estaba ocurriendo en ese niño. Cara a cara, nadie le miraba el menorá. ¿Sabes por qué? Porque el menorá no es de origen humano. El menorá es de origen celestial. Cuando Dios miraba la cabeza de Sansón, miraba en su redondez
desde el trono miraba el menorá extendido y el Espíritu descendía. Así el Espíritu Santo nos mira a nosotros. Hay sobre nuestra cabeza un menorá que la gente no puede ver. La gente no puede entender cómo, a pesar de tanta lucha, de tanta prueba, de tanta tribulación, todavía estamos de pie. La gente no puede entender esto. ¿Por qué? Porque hay un ardor sobre nuestra cabeza, porque el Espíritu de Yahweh Elohim nos toma para su gloria. Si usted lo cree, no de un aplauso, de un rugir de gloria. El secreto de la fortaleza no radica en el pastor. El secreto de la estructura de esta iglesia, de la fortaleza de esta iglesia, no radica en el ministerio. Cuando Sansón lo tomaba, el Espíritu entraba por el tronco medio, por aquí entraba, lo tomaba y toda su estructura era llena del Espíritu Santo. Así es la iglesia. Cuando el Espíritu de Dios entra sobre la iglesia, da estructura, da fundamento, da fuerza, da fortaleza, levanta, restaura, sana, hace milagro. Constantemente está obrando Dios, operando, rompiendo cadenas, salvando a los perdidos. Es el Espíritu de Jehová en nuestro medio. Nada más que en nuestro caso, señoras y señores, ¿saben ustedes quién es el tronco medio que está sobre nuestra cabeza, sosteniendo la estructura? Este es el brazo medio del menorá o del candelero. Este es el brazo medio. Y de este brazo, aquí en este brazo, por aquí, entraban los pábilos hacia los lados, y por ende el aceite se mojaba, entraba por todo ese lado y ardía. ¿Saben en la iglesia quién es el brazo medio? El apóstol Juan lo aclara, nos dice quién es el brazo medio. Escuchen esto: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora entiende por qué el nombre hebreo de Sansón es Shemesh, que significa sol, o el hombre que brilla, o el varón que brilla como sol. Ahora aquí dice que no es Sansón el que sostiene a la iglesia, sino el Cristo de la gloria, el eterno Hijo del Padre. Su rostro resplandece como el sol en su fuerza. Envía al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para llenar a la iglesia. Dile a tu hermano que está al lado: sobre tu cabeza hay un menorá. Dile así: no pierdas el menorá. Nuevamente, no pierdas la menorá. ¿Sabes una cosa? Dice la Biblia: y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. La razón por la cual no caes, el enemigo no podrá contigo. La razón por la cual sigues firme, aunque han llegado desánimos, luchas difíciles, la pelea se ha trabado, pero la razón por la cual no has caído es porque el Espíritu de Dios entra a lo profundo del alma con un fuego ardiente. Es el Espíritu Santo el que nos toma, señoras y señores. Y uno no puede mirar al enemigo con la cabeza abajo. Cuando uno tiene el Espíritu Santo y está lleno de Dios, voltea a ver al enemigo cara a cara. Cara a cara, y vamos a ver quién se tiene que mover del camino. Porque la fuerza no está en mí, la fuerza no está en ti, radica en el menorá por donde fluye el Espíritu de Dios. Dile a tu hermano que está al lado: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dile: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren, la fuerza de Sansón era sobrenatural, al grado que en una ocasión se enfrentó con un león. ¿Cuántos conocen esa historia? Dice que iba caminando Sansón lleno del Espíritu Santo, y Dios, Jehová Dios,
Yahweh mirando el menorá sobre su cabeza, por donde quiera que andaba, por ahí va Sansón, y desde el trono monitoreado por el Espíritu de Dios. El menorá estaba monitoreado, y por donde andaba Sansón, de repente viene un león rugiendo, y se topan frente a frente, cara a cara, y dice, y el león le rugía, y el león venía con ánimo de destrozar a Sansón. Y de repente dice la Biblia, y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, lo tomó por la cabeza y le estaba diciendo: hey, mi niño, usted todavía está consagrado, usted todavía es mío. Llegó el Espíritu Santo, lo tomó, miró al león, se le acercó, lo tomó, y dice el texto hebreo, y lo hizo pedazos, destrozó al león. Y está escrito en la palabra que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero tengo una noticia muy fuerte: el devorador saldrá devorado, el destructor saldrá destruido, el adversario saldrá perseguido. ¿Por qué? Porque la potencia y la fuerza que Dios te ha dado radica en el Espíritu Santo que está sobre tu cabeza en forma de menorá. Nada ni nadie te podrá vencer, ni lo alto ni lo profundo. Usted no tiene que irse por un lado cuando viene el león de frente. ¿Quién le enseñó eso a la iglesia? ¿Quién le enseñó a desviarse del camino cuando se encuentre con los filisteos o con el enemigo cara a cara? ¿Quién le enseñó a desviar su camino cuando la Biblia dice que Dios ha puesto la potencia y la fuerza para que destruyas toda fortaleza del mal, todo ataque del enemigo, todo espíritu maligno? Cristo te ha dado la autoridad. ¿Por qué? Porque Él es el que está en medio de los 7 candeleros. Y mientras Él esté en medio y sea el centro de la iglesia, el centro de atención, nada ni nadie podrá contigo ni con tu familia. Alaba a Cristo, que Él viene pronto. Dice que a Sansón lo tenían rodeado los filisteos, y Sansón estaba roncando, estaba dormido. Dice: los filisteos te están rodeando. Tranquilos. Sansón está esperando a que llegue la medianoche. ¿Saben por qué? Porque a la medianoche los sacerdotes por la tarde llegaban y ponían aceite fresco en el menorá para que durara toda la noche hasta el amanecer. Por eso dice: Sansón esperó hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó. ¿Por qué se levantó? Porque él empezó a sentir que las trenzas se le estaban empapando de aceite. Oh, bendita la gloria de Dios. Dijo: es hora. ¿Es hora de qué, Sansón? Es hora de levantarnos, porque hay aceite fresco sobre mi cabeza. ¿Quieres ver? Salió, arrancó las puertas de la ciudad con todo y columnas. Y por si esto fuera poco, dice que las llevó desde ciudad de Gaza hasta el monte de Hebrón. ¿Saben cuántos kilómetros son esos? 60 kilómetros de distancia, con las puertas de la ciudad sobre sus hombros, ungido con el Espíritu Santo, con un coraje santo de parte de Dios. Va Sansón con las puertas de la ciudad de los filisteos y camina 60 kilómetros hasta que llega al monte de Hebrón. 60 kilómetros sin parar toda la noche. Vean lo que hace el aceite del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué hace el aceite, pastor? Nos da resistencia. Si estás cansado, prepárate, porque el Espíritu Santo puede llenarte en este día el menorá con aceite fresco. ¿Para qué, pastor? Para que siga caminando. ¿Pero cómo, pastor? Para que camine con todas las cargas y se dará cuenta que esas cargas están livianas cuando el Espíritu de Dios la tome. Y escuchen lo que dice la Escritura. Cuando él pierde la fuerza, escuchen, Dalila hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿Por qué se apartó de él? Porque ya no había más menorá sobre su cabeza. Y Dios miraba sobre la cabeza de Sansón, y el menorá ya no estaba. Y donde no hay menorá, el Espíritu de Dios no se puede manifestar. A ver, revísate. No vaya a ser que por ahí
el menorá ya no esté sobre tu cabeza. Bendita la gloria del Señor. Y perdió la fuerza. Pero Sansón nunca le reveló a Dalila. Por eso no reveles jamás de dónde viene y cuál es el origen de la fuerza que te cargas. Porque el enemigo se da cuenta de dónde cojeas y por ahí va a entrar. Nunca hables de tus debilidades a nadie. Pablo le dijo al Señor: Señor, te necesito. Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tranquilo. No reveles jamás a nadie de qué lado cojeas. ¿Sabes? Al único que le tienes que decir los secretos de tu alma es directamente con el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es el único que perdona. Él es el único que levanta. Él es el único que restaura. Los demás no te van a perdonar. Los demás te van a acusar. Los demás van a lanzar su dedo acusador sobre ti. Y mira que los demonios andan en busca de ti. Y andan buscando tu punto débil, tu punto débil. Y mira que otra gente busca cuál es tu punto débil. Y a mí cuénteme, aquí estoy para ayudarle. Aquí estoy, véngase sobre mis rodillitas. Y ahí lo tenía Sansón, ¿verdad? Ándale, revélame dónde está la fuerza, revélame. Hasta que le dijo Sansón. Vean que no le está diciendo que es el menorá. Oh, bendita la gloria de Dios. Oculta el secreto, Sansón. Oculta el secreto. El segundo secreto se lo oculta. El primero y el segundo. Por eso este tema es dos secretos que Sansón jamás le contó a Dalila ni a sus enemigos de dónde radicaba su fuerza. Solamente le dijo: el que me corte mi cabellera, perderé la fuerza. Pero nunca le dijo: esto que ves aquí es el menorá. Y por ahí me entra el Espíritu de Dios cada vez que voy a pelear con el enemigo. Eso no se lo contó, se lo ocultó. Y Sansón fue llamado para divertir al enemigo. Y dice: y le sirvió de juguete a todos los filisteos. ¿Por qué? Porque cuando pierdes el menorá, solamente le sirves a Satanás y al enemigo como juguete. Eres el juguete del diablo. Cuando el Espíritu de Dios no está más sobre tu cabeza, solo eres juguete y diversión de los demás. Los demás juegan con tus sentimientos, juegan contigo. ¿Dónde está aquella fuerza brutal que tenías? Pues no que antes te parabas ahí arriba y gritabas: gloria a Dios, aleluya. Pues no que antes ministrabas a través del canto. Pues no que antes era un predicador elocuente. Y ahora ¿dónde está la fuerza? Esas son palabras de Satanás que usa a la gente. Por eso, señoras y señores, hermanos y hermanas, nunca es bueno lanzar un dedo acusador. Es mejor estar del lado del Espíritu Santo, donde la restauración es sublime, es gloriosa, donde uno alcanza la misericordia del Eterno. Es mucho mejor eso. Oh, bendito Dios, que siento el Espíritu de Dios. Y curiosamente, hermanos, a ver, no me dejarán mentir, cuando uno siente la presencia del Espíritu de Dios, ¿acaso no entra por nuestra cabeza? Qué curioso, ¿no? A Sansón no lo agarraba la fuerza por los músculos, por los brazos, ni por los pies, ni por su espina dorsal. No lo agarraba por la cintura o por el estómago, ni por el cuello. A Sansón le llegaba la fuerza por la cabeza. Sansón en estas condiciones necesita solamente algo para ser restaurado y restituido. Dile a tu hermano que está al lado: Sansón necesita algo urgentemente para ser restituido. Como todos los nazareos, cuando perdían su consagración, necesitaban un cordero de 1 año, inocente, que se sacrificara para que regresara la consagración. Pero les tengo noticias tristes. Sansón en el templo de Dagón no tiene cordero. Oh, bendita la gloria de Dios. Sansón no tiene cordero. No hay un cordero que sacrificar para que vuelva la consagración de Sansón. Pero Sansón tiene algo que se le dijo desde niño. ¿Qué es eso, pastor? El secreto
más profundo, donde estaba su fuerza, que hasta el día de su muerte le prometió Jehová el Señor: serás consagrado ante mis ojos. Y no es eso suficiente. La promesa era: desde su nacimiento hasta la muerte será nazareo. Eso es lo que no sabía Dalila. Eso es lo que no sabían los filisteos. Ellos pensaron que acababan ya con Sansón. No tiene cordero para ser restituido, pero tiene la palabra de la promesa para ser restaurado por última vez. Bendita la gloria del Señor. Eso es una cosa. Cuando perdemos nosotros el menorá, perdemos la luz. Se te ve en la cara, se te ve en el rostro, se te ve en las manos, se te ve en la danza. Se ve. Ya no hay luz en ti. Ya no hay presencia de Dios sobre tu cabeza. El menorá se ha ido, porque le has fallado al Señor. Le he fallado al Señor. La presencia del Espíritu Santo no está más en nosotros. Se acaba la luz sobre nuestras vidas. Perdemos el menorá. Y así es difícil que Dios descienda nuevamente sobre nosotros. Los Sansón necesita cordero, no lo tiene. ¿Y a qué va a apelar Sansón? Sansón, señoras y señores, va a apelar a un último clamor de misericordia. Se va a acordar de la promesa y de algo que se olvidó Dalila. Es de esto. Escuchen. Y el cabello de su cabeza, dice la Biblia, comenzó a crecer. Atentos, cuando Sansón clama y dice: Jehová, Dios mío, fortaléceme una vez más. En ese momento que clama, pero tiene que clamar, en ese momento las 7 trenzas se empezaron a hilar y el menorá comenzó a crecer. Y escuchen, no creció un menorá pequeño, porque dice que estaba completamente rapado. En ese momento volvió Dios a hacer un milagro. ¿Cuál milagro? El mismo que había hecho en su nacimiento, que creciera con un menorá. En el final de sus días, Dios volvió a hacer que brotara el menorá sobre la cabeza de Sansón. ¿Y cómo lo hizo? De manera veloz, rápida. Y cuando le creció el menorá, el Espíritu de Dios descendió sobre él. Señoras y señores, por último, ¿sabías que tú sí tienes cordero? No se oyó, no se escuchó. Como que el pueblo tardó en captar la revelación. ¿Sabías que tú y yo sí tenemos cordero? Y escucha lo que te voy a decir. No solamente tenemos cordero para que nos fortalezca una vez. 2, pastor, más. 3, pastor, más que eso. 4, pastor, más que eso. 6, 7, más que eso. ¿Cuántas, pastor? La fortaleza del Señor es a plenitud sobre tu cabeza. Pero para que esa luz vuelva y esa unción regrese y ese aceite, necesitamos cordero. ¿Y dónde está el cordero? Como Sansón extendió sus manos a las columnas, así está el cordero, extendiendo las manos en el travesaño de la cruz. ¿Y qué está haciendo con eso? ¿Está derribando el templo de Dagón? No, está haciendo más que eso. ¿Qué está haciendo? Está destrozando el imperio de las tinieblas. Está terminando con el imperio de Satanás. Está terminando con los demonios. Está exhibiendo las fuerzas del mal. Está diciendo: mientras yo sea el Cordero eterno del Padre, hay restauración para mi pueblo, hay vida eterna para la iglesia, hay unción, hay aceite fresco, hay Espíritu Santo todavía sobre nosotros. Póngase sobre sus pies. ¿Y qué hay que hacer, pastor, para que el Cordero me escuche? Clame. Clame. ¿Ha oído estas oraciones del pueblo en estos últimos días? Pasamos al altar. Días la iglesia ora así:
Parece un gatito así. Así parecemos gatitos y gatitas así, miren. Los altares se llenan, señoras y señores, de la iglesia moderna, del cristianismo moderno. Así no era antes la iglesia del Señor. No. La iglesia del Señor nunca ha sido tímida, nunca ha sido. Aquí para que nadie me vea. La iglesia del Señor nunca ha sido tímida. Ella clama. ¿Y qué es clamar? Es gritar, es proclamar, es suplicar, es decirle a Dios: aquí estoy, Señor, sana mis heridas, por favor. Una vez me dijo una persona: hermano, usted grita mucho. Es que usted grita mucho. ¿No querrá usted haber estado en las predicaciones del apóstol Pedro, que sin micrófono alcanzaba multitudes de 6,000 y 7,000? Imagínate la voz que tenía el apóstol Pedro. Ni modo que le estuviera diciendo a 7,000, 15,000 cristianos: Cristo viene. No, para alcanzar hasta el último discípulo: Cristo viene. Imagínense a Juan el Bautista. Dice: salía toda Judea, toda la ciudad de Judea, Jerusalén, Samaria, salían todas las ciudades. Imagínense a Juan el Bautista clamando en el desierto: el Señor dice que se arrepientan. ¿Así salía Juan el Bautista? No, señores, no traían micrófono, no existían. Oh, bendita la gloria de Dios. Pero gritaba: voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. La iglesia, los siervos y las siervas de Dios nunca hemos sido tímidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Clame. Por última vez, clame. ¿Quiere fortaleza? Clame. Aceite fresco, clame.